Cuando vos dispongas. Bueno, muchas gracias Fernando por la presentación. Muchísimas gracias también Mauro por la calidad de nuestro recibimiento en esta casa, con grandes amigos, con José, con Pablo, con Pancho también que lo veo conectado. Es un poco, como decías, acercarse al fogón a hacer lo que nos gusta, que es trabajar sobre cuestiones que son tan importantes para nosotros como para la gente y reivindicar también, antes de empezar este espacio, que como pocos nos convoca desde la universidad, como decíamos en el encuentro anterior, eh, desde la universidad para sumar voces y robustecer una discusión de cara a presentar un proyecto lo más acabado posible para modificar las reglas con las que discutimos los conflictos de las personas todos los días, que me parece que es en definitiva lo más importante de estas reuniones. A mí me toca reemplazar, como decíamos hoy, a Karen en la tarea de revisar las previsiones que el anteproyecto trae en materia de personas en situación de vulnerabilidad y cómo este tema, que es transversal a la vida misma, es trabajado desde el anteproyecto. Para eso voy a intentar, no tengo la tecnología de Pato, voy a intentar compartir la pantalla desde el celular, así no dejo de ver la pantalla. Me dar un segundo. Ahí estamos, ¿no? Sí, perfecto. Funciona. Bien, perfecto. No tengo esta superposición de video, voy a necesitar una instrucción la próxima para poder implementarla. Eh, Como les decía, me toca presentar el eje vinculado a las personas en situación de vulnerabilidad, que es una de las grandes novedades, diría yo, del proyecto que estamos considerando. A diferencia de otros proyectos que en la materia se han presentado, yo creo que este anteproyecto tiene el gran mérito de concretar con previsiones específicas, de darle cuerpo a las personas en situación de vulnerabilidad. Y este es un punto sobre el que voy a hablar más adelante, pero que me parecía tenía que presentarse como telón de fondo en el marco de esta propuesta. Preparé algunas líneas para recorrer los aspectos más importantes y los ejes a partir de los cuales se estructura esta protección especial. El anteproyecto tiene una línea muy definida que está explicitada en sus propios fundamentos en relación a la adopción de ciertos principios. Toma ahí punto de partida y sienta una determinada perspectiva en relación a la función que los principios cumplen en ese contexto, y uno de los principios que recoge es el principio de igualdad. El principio de igualdad como directriz, como matriz de decisión en materia de política pública, que continúa la que visibiliza el Código de la Nación, el Código Civil y Comercial de la Nación, al receptar en el ámbito de lo que tradicionalmente se denominó como derecho privado, el principio protectorio, ¿no es cierto? Como un paradigma que se instala y permite desde una lente renovada analizar las relaciones entre personas, entre privados, entre comillas, desde una óptica radicalmente diferente a la que propone o la que proponía el paradigma anterior, bajo una mirada absolutamente liberal y propia de otros siglos. El anteproyecto retoma esa nueva perspectiva y lo concreta ajustando reglas de procedimiento que lo que intentan es dejar atrás un modelo signado por una matriz autoritaria propia del contexto en el que fue sancionado, y de ese modo instalar un método de debate diferente que reconoce y se hace cargo de que las reglas no son neutras y que están pensadas para jugar en un contexto social signado por una fuerte desigualdad.
De ese modo se explicita esa decisión y se pone de manifiesto que la igualdad es una guía tanto para la interpretación como para la aplicación de la ley y asimismo para el análisis de las diversas situaciones que se presentan en los conflictos de las personas. Esto es una decisión muy importante que además es coherente, concordante con los otros principios que aparecen. Vuelve a aparecer la igualdad en concreto en el reconocimiento de la perspectiva de géneros como uno de los ejes, nada más acertado que la relación con la igualdad en concreto que esto, como también en la especificación del acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, sobre todo en materia de grupos y colectivos en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo impacta esto en el diseño de reglas para discutir los conflictos de las personas? Implica pensar el Poder Judicial como un poder más del Estado, alcanzado por las previsiones constitucionales que ya desde el 94 vienen señalando a tono con la jurisprudencia regional en materia de derechos humanos, la obligatoriedad del Estado en medidas de acción positiva. Y de este modo, y me gusta el modo que tienen de presentarlo en los fundamentos, se abandona la filosofía del como sí. Me parece que vale la pena traerlo a colación porque es muy gráfica la expresión, como si fuésemos iguales. Estas reglas neutras, al valor que decíamos al principio, se desentienden de las particularidades de las situaciones y de las relaciones contextuales y entonces se traducen en una multiplicación de desigualdades. Si aceleramos los procesos, escuchaba la otra vez en una charla a Mauro presentando este mismo eje, si aceleramos los proyectos y los procesos, perdón, y lo hacemos con una finalidad que es la de llegar a resultados en tiempos más cortos, pero lo hacemos con prescindencia de la justicia del resultado, del contexto en el que ese conflicto se desenvuelve, en vez de estar más cerca de la justicia, vamos a generar muchísimas más desigualdades en el menor tiempo posible, con lo cual este nuevo paradigma lo que propone es que el Estado se haga cargo de que no basta con evitar violaciones de derechos humanos, sino que es necesario algo más, que se generen estas acciones positivas y que se concreten en medidas específicas, claramente instituidas, sobre todo al servicio de las personas que más lo necesitan, que es en definitiva la ya reiterada jurisprudencia internacional en la materia. ¿Qué hace el anteproyecto con esto? Ofrece una instancia que permite en determinados casos y bajo ciertas condiciones la declaración de vulnerabilidad. Vamos a ver esto con más detalle, pero me interesa contarles que hay una previsión específica destinada a declarar la situación de vulnerabilidad cuando exista en el marco de ese juicio una persona que en situación de desventaja por alguna de las situaciones que se consideran allí y que podrían acreditarse en ese marco como que afectan su situación y la colocan en desventaja y que esa desventaja incida en su posibilidad defensiva, activen ciertos mecanismos de igualación, esto de poner el banquito y permitir la misma altura apunta a eso, que se establezca lo que nosotros denominamos en el derecho procesal la paridad o la igualdad de armas, esto es las mismas posibilidades de defensa en relación a las dos partes en litigio, que la superioridad estructural de una de ellas no afecte la posibilidad de un tránsito real para predicar a su respecto el proceso justo. El artículo 95 es el que se refiere en el marco del anteproyecto. Voy rápido en esto para darles un pantallazo general. No quiero aburrir con esto. Lo que trae es una propuesta de regulación de la declaración de vulnerabilidad. Es un adelanto que es una
redacción que estamos trabajando en las reuniones de trabajo que el Ministerio abrió a este efecto para definir su redacción. Yo copié en esta filmina la que hasta la última reunión venimos trabajando con ciertos agregados que se hicieron a partir de algunas colaboraciones en relación a los requisitos que involucra la declaración de situación de vulnerabilidad o la propuesta que se hizo en este sentido. Lo vamos a ver en un momento más también, pero básicamente se apuntan ciertas situaciones que son consideradas como habilitantes de la declaración en la medida, y esto es importante, que esas situaciones incidan negativamente sobre las posibilidades de actuación en el proceso de esas personas. Es importante también, desde el enfoque de derechos, que el proyecto en línea general adopta transversalmente la interseccionalidad de estas causas para el análisis del planteamiento. Se prevé en qué momento se puede o se debería peticionar esta tutela diferenciada, y también la bilateralización del pedido en el marco del ejercicio contradictorio, como asimismo la posibilidad de volver hacia atrás en esta declaración en el caso de que se verifiquen ciertas circunstancias y la contraparte decida activar este procedimiento. Vamos a volver también sobre algunos de estos puntos. La situación de declaración de vulnerabilidad genera en el marco del anteproyecto, como decíamos, algunos ajustes de procedimiento, esto es, facilidades, flexibilizaciones, algunas medidas que lo que tienen es, como decíamos hoy, nivelar la discusión. No están enunciadas en el título previsto en la reglamentación de la declaración de vulnerabilidad, sino que están diseminadas en la estructura del anteproyecto. Lo vemos en diferentes momentos del trámite. Quise concentrarlas como para que tuvieran una pincelada también por si no han terminado de recorrerlo en toda su extensión. Las medidas comprenden diferentes acciones positivas, desde la prioridad en el trámite a la disminución o flexibilización del dispositivo, mayores poderes oficiosos de jueces y juezas, como también flexibilizaciones en materia de plazos y prescripciones, como también en lo relativo a las intimaciones y explicaciones. Se alude a evitar que tenga que, entre comillas, pedirse disculpas y pedirse la revisión de una regla general, y se certifica una instancia que habilita un trámite diferenciado ex ante, de antemano, a fin de que, por un lado, estas facilidades permitan una litigación en paridad de armas, y por el otro lado, y también me parece importante decirlo, se eviten las sorpresas que también, respecto de la contraparte, vulneran su debido proceso y aportan a la previsibilidad. Vamos a tramitar nuestro juicio en atención a estas circunstancias especiales bajo estas reglas. De este modo también se evitan cuestiones que pueden implicar una violación a la previsibilidad o a la defensa de la contraparte. Sobre esto anoté algunas cuestiones que me gustaría plantear, no sé si a modo de conclusiones, pero sí como interrogantes o como puntos importantes a tener en cuenta en el marco de esta discusión. Algunos de ellos ya empezamos a dar en el marco de las reuniones estas de trabajo, que me parece que son muy importantes y que deberíamos poder definir en la resolución del anteproyecto, en la redacción final del anteproyecto. Lo primero que me gustaría poner de manifiesto es una ventaja, una virtud del anteproyecto en relación a la decisión de la instrumentalidad subjetiva. ¿A qué me refiero cuando hablo de instrumentalidad subjetiva? A la decisión de, como decía al principio, darle cuerpo a la vulnerabilidad, darle cuerpo a las situaciones que generan vulnerabilidad.
en atención a las personas, a los colectivos. Lo hace en directa relación a las 100 reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, y de este modo lo que hace es transversalizar la cuestión, aportar una mirada con un enfoque de derechos, que como decíamos es un eje también del anteproyecto, un presupuesto del anteproyecto, que permite poner de manifiesto algo que no es tan evidente como debería ser, que es que las personas en situación de vulnerabilidad transitan los procesos con prescindencia del fuero. Muchos y muchas operadores y operadoras del sistema judicial, lamentablemente muchos jueces y juezas también, eh, acotan este tipo de tutelas o su imaginario acota este tipo de tutelas a determinados tipos procesales. Lo hacen en relación a determinadas materias más sensibles, más evidentes, como familias, por ejemplo, o lo que tiene que ver con materias que tramitan por amparo, pero pierden de vista que muchas veces el fuero civil y comercial también involucra la necesidad de tutelas diferenciadas, y la instrumentalidad desde el punto de vista subjetivo que propone el proyecto lo que hace es visibilizar esta cuestión. Eso me parece que es una ventaja innegable y una novedad, porque al hacerlo del modo que lo hace, con previsiones concretas, puntuales, directamente relacionadas con la tramitación del conflicto, es algo sumamente novedoso, que lo concreta en puntos casuistas lo que en otras regulaciones, como en el sistema de Jujuy, aparece como un poder general de jueces y juezas vinculado a tomar ajustes de procedimiento que no terminan de darle cuerpo a este tipo de acciones, que me parece que es necesario también hacer más conocidas, hacerle un poco más de propaganda. En relación a esto también me interesa poner de manifiesto que no está tan claro en la redacción actual del anteproyecto, que es en el reflejo de la oficiosidad. Si estamos proponiendo una mirada transversal del problema y estamos intentando recoger la problemática desde un enfoque de derechos, me parece que la oficiosidad en la puerta de acceso al sistema, en la puerta de acceso a la certificación de la vulnerabilidad, debería estar la oficiosidad como un presupuesto. Sé que esto también formó parte de la discusión y es un punto que me interesa también trabajar en el marco de la comisión, porque involucra la debida diligencia, involucra la acción del Estado destinado a prevenir y a evitar que reglas de procedimiento ineficientes o condiciones ineficientes del proceso puedan importar violaciones de derechos humanos. Entonces, me parece que si estas previsiones están dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad, quizás el franqueo del ingreso al sistema, el franqueo de la primera puerta para acceder a estas nivelaciones, en manos de la instancia de parte, como está prevista la actual redacción del 95, puede traer algún tipo de problema. Esto también se discute mucho en términos de protección cuando el caso involucra situaciones vinculadas con los problemas de género. Hay casos en la jurisprudencia en donde se señala la importancia del elemento contextual para justificar medidas instructorias de jueces y juezas de cara a ordenar ciertas medidas de tutela adicional para determinar justamente si es necesaria activar esta protección diferenciada, que me parece que vale la pena considerar de cara a la redacción de esta parte del anteproyecto. Otro punto que también es importante es la lógica con la que vayamos a analizar la propuesta. Pensé que me iba a encontrar con las primeras reuniones de trabajo con una resistencia generalizada a este tipo de medidas, basada en una defensa acérrima del proceso entre privados tradicionalmente concebidos como personas iguales.
De hecho, estaba esperando encontrar una posición bastante cerrada en este punto, enderezada a poner de manifiesto que las flexibilizaciones son excesivas, que no había ninguna previsión en relación al límite de las vulnerabilidades. De hecho, esta semana salió un suplemento especial de jurisprudencia argentina vinculado a las personas en situación de vulnerabilidad y a las diferentes herramientas de tutela, en donde esta posición que estoy señalando está explicada y desarrollada con muy buena técnica, y está bueno poner en discusión también. Pero lo cierto es que en realidad me encontré con la lógica inversa, me encontré con que la propuesta se queda corta y que debería eliminarse la instancia de certificación de vulnerabilidad y considerar que las personas son vulnerables en abstracto. Estas dos posiciones que estoy señalando y que no son nuevas, vienen discutiéndose en la prima procesal hace tiempo ya, ponen enfrentadas dos posiciones, una de máxima y otra de mínima, vinculada a la concepción que tenemos sobre el proceso. En definitiva, esto es lo que subyace en esa discusión. Me parece que ni una cosa ni la otra, me parece que, como decía al principio, la declaración de vulnerabilidad lo que hace es dar cuerpo al principio protectorio en el ámbito del proceso civil. Me parece que no tenemos que torcer o desenfocar la lógica de análisis. También escuchaba en una de las charlas a las que pude asistir, vinculada con el anteproyecto, que desde la perspectiva de las personas que trabajan con temas de familias, por ejemplo, hay muchas decisiones del anteproyecto que les resultan austeras, por decirlo de algún modo, que les resultan, que se quedan, como decía hoy, cortas. Y esto es porque el proyecto lo que trae es la decisión de regular juntos dos procesos que son diferentes. El proceso de familia y el proceso civil y comercial. No podemos discutir los asuntos de familias bajo la misma lógica que un proceso vinculado a intereses diferentes como son los que tramitan en un civil y comercial. Esta decisión que por razones, explicaba incluso Mauro en esa charla, por razones de decisiones de gobierno se hacen de este modo, no quiere decir que tengamos que trasladar la lógica de análisis del proceso de familias al proceso civil y comercial, porque, como decía, son distintos los temas que allí se discuten y por eso tienen su propia entidad. De hecho, la especialidad del fuero es una tutela diferenciada, con lo cual no podemos analizar desde la excepción la regla en materia civil y comercial. Porque, como decía también en algún momento, creo que fue Mauro también, si extendemos las situaciones de vulnerabilidad como en abstracto, sin ningún requisito que traiga en el proceso algún impacto concreto que amerite esta tutela, vaciamos de contenido las tutelas preferenciales, las tutelas diferentes, y de este modo todo es urgente y nada es urgente porque se vacía de contenido la especificidad de la tutela. Con lo cual, es importante tener en claro que si bien el anteproyecto trata los dos tipos procesales conjuntamente, los dos sistemas de enjuiciamiento son lógicas diferentes y necesitan, no podemos trasladar la lógica de análisis de la justicia familiar a la justicia civil y comercial. Esto me parece también muy importante porque además impacta en la valoración de la iniciativa, una iniciativa que es avanzada en términos de proceso, de diagrama de proceso, de estructura, de discusión, se termina acusando de austero cuando en realidad no es así. Me parece que, por ejemplo, en materia de familia... Perdón, Ornella, que te interrumpa. No sé si me están viendo con la cámara porque tuve un problema, me expulsó y volví, pero no tengo la cámara encendida y en este momento no se ve. Pero ya estamos sobre el tiempo, Ornella, si podemos ir a la exposición. Sí, ya termino. Bueno, esto es dentro de los puntos los más importantes en términos de encuadre.
En cuanto a los impactos que estas dos grandes discusiones que presentaba primero tienen, quedan ahí abajo enunciadas en relación a algunos puntos que me parece que hay que abrir a la discusión. Uno es justamente el alcance subjetivo, esto es que cómo definimos la situación de vulnerabilidad. Hay una propuesta en abstracto, hay una propuesta relacional y los requisitos que involucra cada una de ellas. Qué contenidos tiene que tener esa decisión en términos de garantía de debido proceso para las partes que están involucradas en ese litigio y qué alcance objetivo, cuáles van a ser en definitiva los ajustes de procedimiento. Pueden sumarse algunos que no están previstos y que me parece que podrían colaborar en mejorar la situación de las partes, porque las vulnerabilidades no son todas iguales y quizás requieren un tratamiento diferenciado. Y esto es básicamente a grandes rasgos los puntos que yo creo deberían abrirse a una discusión en el marco de las comisiones de trabajo, y en eso también estamos tratando de avanzar. Muchas gracias y obviamente después conversamos en el espacio de preguntas en la medida que tengamos. Bueno, gracias a vos, Ornella. Mil disculpas nuevamente por